fe. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Podemos orar eso, dile. Ven, Espíritu, ven. Haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Espíritu, oh, ven, haz lo que quieras hacer y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria aquí. Sobre mí, y que caiga tu lluvia de gloria. Abre los cielos, Dios, y que caiga tu lluvia de gloria. Toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abren los cielos. Dios, toma todo el control, toma esta nación. Hace falta tu dirección, oh Señor. Toma tu posición, toma tu creación. Declaramos que abren los cielos. Abre los cielos. Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz del Señor. Me presento para el que no me conoce, soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Les quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Ante todo, gracias por este tiempo que podemos estar hoy reunidos, Padre amado, a través de las redes sociales para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para nuestras vidas, Padre Celestial. También te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se acaban de conectar para escuchar este mensaje, Padre amado. Sabemos que tu Santo Espíritu va a hacer la obra hoy, Padre amado, a través de este mensaje. Vas a traer respuesta, Padre Celestial, vas a traer renuevo, Padre amado, vas a renovar la fuerza a mis hermanos, Señor. Tal vez ellos estaban esperando alguna respuesta y hoy tú le vas a hablar, Padre amado, a través de este mensaje. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo tu hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en este tiempo en el cual vamos a estar en tu presencia, Padre amado, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Elegiste ante
llamaste que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre y me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La palabra del Señor hoy nos quiere hablar del poder del perdón. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos cómo las personas lamentablemente le cuesta perdonar, y es entendible, porque hay que entender que tal vez esa persona está dolida, está en amargura por lo que le habrá hecho la otra persona. No podemos meter, simplemente el Señor hoy nos quiere aconsejar, así como en su momento dice que le estaba aconsejando a sus discípulos, y nosotros también somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos caminando por fe, estamos siguiendo a Jesucristo, y tenemos que tomar este consejo que hoy Dios nos quiere mostrar, el poder del perdón, cuando nosotros perdonamos, y nos quiere mostrar cómo tenemos que proceder. Dice en el versículo 15, dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez su hermano en la congregación o algún familiar, alguien habrá hecho algo en contra de usted, pero acá habla a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos lamentablemente cómo en la misma congregación pasa esto, que se ofenden unos con otros, y en vez de hablar, lamentablemente deciden apartarse, deciden irse de la congregación, van a otros lugares y no arreglan su situación. Y ahí es cuando el Señor Jesucristo nos enseña hoy. Por eso también en la oración Él nos dice que el Padre Celestial nos perdone a nosotros. Cuando enseña a sus discípulos a orar, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Para ser llamados hijos de Dios, cristianos, seguidores de Jesucristo, tenemos que saber perdonar. ¿Por qué? Porque primeramente, si Él nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Por qué? Porque Jesucristo, aún siendo crucificado, estando en la cruz, Él mismo intercedió por las personas que lo crucificaron y le dijo al Padre: Padre, no le tomes en cuenta porque no saben lo que hacen. Tal vez estas personas que lo hirieron a usted que está escuchando este mensaje, esta palabra, lo hicieron por ignorancia, por celo, por envidia, no lo sé. Pero el Señor nos enseña hoy a nosotros a cómo proceder para cuando nos pase esto. Dice que lo hablemos en persona los dos, la otra persona que lo ofendió y usted, y tiene que mostrarle en qué falló, y si la persona le hace caso, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque van a estar en comunión, van a estar en paz. Y dice: Mas si no te oyere, toma uno contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dile a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos personas que tal vez en la intimidad, cuando estamos solos, o la persona que nos dañó nos pide perdón, pero después adelante otras personas tal vez lo vuelva a hacer, pero sigue haciendo lo malo, y ahí es cuando tenemos que llevarlo a la congregación. Por eso nosotros tenemos pastores, tenemos siervos de Dios que van a saber cómo proceder. ¿Por qué? Porque tal vez, lamentablemente, usted está con una persona que naturalmente parece ser una buena persona, pero tal vez lo está dañando psicológicamente. ¿Por qué? Porque lo está quebrantando espiritualmente al lamentablemente herirlo con tal vez palabras, con cosas, con sus hechos tal vez, y es muy feo ver esa situación. ¿Por qué? Porque tal vez para afuera se pinta una persona de bien, pero en la intimidad, en lo secreto, lamentablemente es otra cosa. Y ahí es cuando dice que busquemos a 2 testigos. ¿Para qué? Para hablarlo. Por eso tenemos que ir a los siervos de Dios. Y si no es así, dice la palabra del Señor, si esta persona no cambia, sigue haciendo lo malo, dice que vayamos a la congregación, y si no se arrepiente, si no
cambia esa persona, lamentablemente tenemos que tenerlo como gentil y pecador, dice la palabra del Señor, como una persona más del mundo. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que está haciendo mal, sigue dañando al cuerpo de Cristo que somos nosotros. No podemos tener comunión con esa persona, simplemente orar por ellos. Por eso el Señor nos enseña más que nunca que aprendamos primeramente a perdonar y a ponernos a cuenta con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque al principio del capítulo, si usted lee, dice que los discípulos le preguntan quién es mayor en el reino, y Jesús mismo le dice que el que quiere heredar la vida eterna tiene que ser como un niño, tiene que tener la fe de un niño, tiene que cambiar, tiene que tener esa inocencia. ¿Por qué? Porque si a un niño nosotros lamentablemente lastimamos, ofendemos, le pedimos perdón, ellos de todo su corazón, un corazón puro, nos perdonan, y así nosotros tenemos que hacer. Por más que nos cueste, tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque cuando se rompe esa cadena, esa atadura, ¿por qué? Porque es una atadura espiritualmente que pocas personas saben. ¿Por qué? Porque a través de el odio, la bronca, el rencor, lamentablemente vienen los homicidios, vienen cosas malas de parte del enemigo para nuestras vidas. Lamentablemente las personas ignoran el poder del perdón. ¿Por qué? Porque seguimos leyendo, mire lo que dice en el versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 o 3 de vosotros se pusiereis de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice la palabra del Señor que Jesús le estaba enseñando que era necesario perdonar. ¿Por qué? Porque así vamos a tener esa autoridad que el Señor Jesucristo nos entrega como iglesia de Cristo, como hijos de Dios. Y así como Jesucristo perdonó a esas personas, así tal vez Él estaba presente y sabía que esas personas tenían algo contra Él, porque lo vemos a través de la palabra, a través de las Escrituras. Nos muestra, dice que Él hablando la palabra, predicando, dice que esas personas maquinaban en su cabeza, hablaban mal de Él, le levantaban falsos testimonios, pero Él tenía esa autoridad de Hijo de Dios que podía sanar a los enfermos poniéndole las manos, podía levantar a los muertos, podía echar demonios. Y eso es lo que el Señor nos enseña y nos dice: de cierto digo que sí, que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque tal vez usted está orando para tener su propia sanidad, tal vez espiritualmente. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, a través del odio, la bronca, el rencor hacia una persona, lamentablemente entramos en depresión, estamos más mal espiritualmente, tal vez anímicamente, tal vez tiene alguna enfermedad por causa de eso. ¿Por qué? Porque tal vez le duele su corazón, porque usted no esperaba que esta persona reaccione así, que lo lastime así con palabras o con hecho tal vez. Por eso el Señor dice que usted se ponga a cuenta con esa persona, que si no cambia, que ahí recién usted lamentablemente se aparte de esa persona, pero también tiene que seguir orando. ¿Por qué? Porque como dice la palabra del Señor, tenemos que orar para que cambien esos corazones duros de piedra y lo ponga uno de carne y que deposite su Santo Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que orar para que el Señor los cambie, los transforme. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos perdonó, nosotros ¿quiénes somos para no perdonar? Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, el poder del perdón. ¿Por qué? Porque Él nos quiere entregar esa autoridad como iglesia de Cristo. Vuelvo a repetirlo, tal vez usted estaba orando, estaba ayunando, estaba clamando, estaba haciendo vigilia, estaba haciendo muchas cosas aparte del Señor, pero tiene odio en su corazón, lamentablemente, por alguna cosa que hizo esa persona en contra de usted, y tenemos que estar en el lugar de esa persona, pero tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos ayude a que podamos perdonar. ¿Para qué? Para que nuestra oración sea efectiva. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que si nosotros, vuelvo a repetirlo, dice que Jesús le enseñó a los discípulos en la oración, le dice: Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahí el Señor recién nos va a escuchar si nosotros no tenemos odio, no tenemos rencor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que el gran mandamiento es amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón y con todo nuestro ser. Y también el segundo mandamiento es semejante a ello, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A pesar de que tal vez en su momento nos hirieron, pero si estas personas cambian realmente, podemos tener esa unidad de iglesia, esa unidad en la familia, tal vez en su matrimonio. La
persona a su esposo, su esposa la lastimó tal vez con palabras, con hechos, pero realmente está arrepentido. Usted tiene que orar al Señor para que pueda levantar otra vez, una vez más, su matrimonio, que el Señor lo pueda unir en unidad como familia, como cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra cerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos pedir al Señor y Él nos va a conceder. ¿Por qué? Porque estamos en unidad, no hay odio, no hay rencor. Y ahí es cuando viene la bendición también de parte del Señor. Vuelvo a repetirlo, tal vez usted estaba orando, estaba ayunando, estaba haciendo muchas cosas para pedirle al Señor su imposible, su milagro, y es simple. Usted tiene que aprender a perdonar, a reconocer su falta. Tal vez también usted hirió a alguien, usted tiene que saber pedir perdón y tiene también que comprender que una oración eficaz es esa, la oración eficaz del justo. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos ir a dar ofrendas sin antes ponernos de acuerdo con nuestro hermano. Tal vez tenemos diferencia, pasó algo, pero tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestra ofrenda sea acepta delante del Señor, porque a mí de nada me vale ir a diezmar, ir a ofrendar, a hacer todo para la voluntad del Padre, pero si tengo odio y rencor, el Señor no le va a agradar esa ofrenda, no le va a agradar esa oración y no la va a escuchar. Por eso dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y eso es ser justo, es aprender a perdonar a las personas que nos hirieron y también a caminar como lo hizo Jesucristo, a pesar de saber que esas personas tal vez tengan diferencia con nosotros. Nosotros tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetirlo, dice que al principio Jesús le estaba enseñando que los discípulos tenían que ser como niños, no tenemos que tener maldad, dice la palabra del Señor, tenemos que ser una nueva criatura, tenemos que demostrar el cambio. Seguimos leyendo, dice en el versículo 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te dije hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque muchas veces nos preguntamos, pero tengo que seguir perdonando, tengo que seguir aguantando que esta persona me siga haciendo lo mismo. Y ahí es cuando volvemos al versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando tú y él solo, y te oyera. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces malinterpretamos este versículo que dice perdonar 70 veces 7. ¿Por qué? Sí, tenemos que perdonar, pero si la persona cambia realmente, tenemos que volver a estar en comunión, en unidad con esa persona. Pero si esa persona no cambia, nos pide perdón siempre y sigue haciendo lo mismo y peor, ahí es cuando dice el Señor que lo tengamos como gentil y publicano. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón conforme al de Dios, así como lo tuvo David, también un siervo de Dios, que hasta el día de hoy escuchamos las historias bíblicas. La palabra del Señor dice que en su momento dice que su propio hijo se levantó en contra de él, dice que aún él lo perdonó y no quería el mal, y cuando hubo guerra dice que lo traigan vivo, que no lo mataran. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón conforme al de Dios, tenía amor y misericordia, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender hoy en día, a tener el amor y la misericordia del Señor. Tal vez nos cueste, tenemos que orar al Señor para que nos fortalezca y nos ayude a perdonar. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, porque cuando perdonamos se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Tal vez usted estaba atado, lamentablemente estaba sufriendo psicológicamente, espiritualmente, usted no comprendía por qué le pasaban tantas cosas, porque usted tiene que soltar el perdón también. Y no es que usted tiene que perdonar porque sí. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos ponemos de acuerdo podemos mover los cielos. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Muchas veces vemos las iglesias que enseñan a orar, a ayunar, a hacer muchas cosas, pero no enseñan a tener la unidad del cuerpo de Cristo que tenemos que tener, como la tuvo la iglesia primitiva, la de los apóstoles. Dice que ellos oraron unánimemente, estaban de acuerdo, estaban en paz, y ahí es cuando la gloria de Dios cayó. Y hasta el día de hoy leemos la palabra del Señor, cómo el Señor se glorificó en la vida de ellos, siguiéndole las señales que el Señor Jesucristo le dejó, que en el nombre de Él iban a echar demonios, iban a sanar enfermos y iban a poder resucitar a los muertos. Así el Señor nos quiere entregar esa autoridad, como dice en el versículo 18, dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Por qué? Porque muchas veces malinterpretamos también ese versículo, decimos: acepta a Jesús, ya está, tengo autoridad, quiero ir a echar demonios, quiero orar por alguien, pero no es así.
tenemos que tener una vida en comunión con el Padre, primeramente, estar en unidad, en paz con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, y también tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque si no perdonamos, de nada nos vale. Dice la palabra del Señor que si yo no tengo amor, tengo profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo, dice la palabra del Señor, si yo diere todos mis bienes y fuera un quemado por nombre del Señor y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que caminar como Jesucristo, tenemos que demostrar con nuestros hechos y con nuestro testimonio también. ¿Por qué? Porque si Jesús nos perdonó a nosotros siendo hombres pecadores, cuánto más nosotros tenemos que demostrar también el cambio, perdonando a los demás. ¿Por qué? Porque si queremos que el Señor se glorifique en nuestra vida, si queremos que el Señor nos use a nivel ministerialmente, para que podamos ser de bendición cuando oremos por alguien, para cuando oremos por los enfermos, para cuando oremos por lo imposible, el Señor se va a glorificar si tenemos un corazón contrito y humillado, si reconocemos nuestras faltas, si estamos a cuenta con nuestros hermanos, nuestra oración va a ser acepta, y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, el poder del perdón, que ahí entra. Cuando nosotros oremos, vamos a tener esa oración eficaz, que se van a desatar la atadura del enemigo primeramente. ¿Por qué? Porque el odio, el rencor es una atadura de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque nos pone en la cabeza que hablemos mal de las personas, que hagamos mal en contra de esas personas, como pasó con Caín y Abel. Dice la palabra del Señor que por envidia mató a su propio hermano, y así lamentablemente vemos como hoy en día las personas por odio, por envidia, levantan falsos testimonios en contra de las personas, tal vez porque no le agrada, tal vez porque no pueden hacer eso que esa persona hizo, dejar su vieja vida, cambiar realmente. Nosotros tenemos que hacer como lo hicieron los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba enseñando esa palabra a los discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesús, y dice la palabra del Señor que en esto van a conocer a sus discípulos, del amor de los unos por los otros. Vuelvo a repetirlo, usted puede hacer oración, ayunar, diezmar, hacer muchas cosas, pero si usted no demuestra el amor, el cambio, no demuestra con la fe. ¿Por qué? Porque la fe dice que la fe sin obra está muerta, dice la palabra del Señor. Usted puede tener mucha fe, puede hacer muchas cosas, pero si usted no pone por obra la palabra del Señor, de nada le sirve. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, el poder del perdón. Ahora yo le animo y le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello entre millares, mi amado, mi amado es lo más bello entre millares y millares, mi amado es lo más bello Ahora les invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Acabamos de recibirla, Padre amado. Gracias por esta palabra poderosa que tú nos entregaste hoy, Padre amado. ¿Por qué? Porque a través del perdón recibimos poder de parte de ti, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque primeramente reconocemos que somos hijos de Dios, Padre Celestial, hijos tuyos, Padre amado. Y tú nos entregas esa autoridad, Padre amado. Pero primeramente tenemos que ponernos a cuenta con nuestros hermanos, dice tu palabra, Señor. Tenemos que pedir perdón y aprender a perdonar también, Padre Celestial. Hoy nosotros reconocemos nuestra falta, nuestro error, Padre Celestial. Si procedimos mal en contra de alguien, le
le pedimos perdón, Padre Celestial, a ti primeramente, y te pedimos que tú también prepares ese encuentro, Padre Celestial, para que podamos hacerlo, poner nuestra cuenta con nuestros hermanos. Tal vez también, Padre Celestial, estamos perdonando a alguien que realmente, lamentablemente, no está cambiando. Hoy tú también nos enseñas, Padre Celestial, que nos tenemos que apartar de esas personas que nos dañan, Padre amado. Tenemos que apartarnos y simplemente orar por ellos para que tú te glorifiques en su vida y que puedas cambiar a esas personas, que sean una nueva criatura, Padre amado. Hoy, Padre amado, reconocemos tu palabra, Padre Celestial, que es la palabra de vida, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tal vez mis hermanos hoy estaban en angustia, estaban en aflicción, Padre Celestial, estaban aún enfermos, le dolía el corazón, Padre Celestial, por causa de que las personas lamentablemente lo lastimaron, a algún ser querido, Padre amado, tal vez lo lastimó con palabra, con hecho, Padre amado. Hoy, Padre Celestial, mis hermanos piden perdón, Señor, perdonan también, Padre Celestial, a quienes los humillaron, Padre Celestial. Tal vez lo humillaron así como pasó con Jesucristo, pero Jesús mismo nos mostró que Él mismo perdonó. Y si nosotros queremos seguir los pasos de Jesús, hoy te pedimos que tú nos ayudes, que tu Santo Espíritu nos ayude a poder perdonar, Padre Celestial. ¿Para qué? Para que pose el poder de Cristo sobre nosotros y podamos tener esa autoridad, Padre Celestial, que cuando nosotros oremos, nuestra oración sea escuchada, Padre Celestial, y para que cuando nosotros oremos por algún enfermo sea sanado, para que cuando echemos demonios en el nombre de Jesús suceda eso, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Cristo, que estamos caminando, Padre Celestial, en obediencia a tu palabra y a ti, Señor. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que así como dice la palabra del Señor, que nos pongamos a cuenta con nuestro hermano que pecó contra nosotros. Hoy tengamos ese tiempo, ese momento para reunirnos con las personas que nos hicieron daño a través de un mensaje, a través de una llamada, ponernos a cuenta y pedir perdón y poder perdonar también a las personas. ¿Para qué? Para que podamos tener esa autoridad que el Señor Jesucristo nos entregó, esa autoridad de la iglesia que dice que donde nosotros atemos en la tierra se ata en los cielos, y lo que nosotros desatemos en la tierra se desata en los cielos también. Tal vez usted estaba orando, estaba clamando al Señor, estaba ayunando, estaba haciendo vigilia, estaba dando ofrenda, estaba haciendo muchas cosas, pero usted no perdonaba y por eso usted no podía ver su milagro, no podía estar en paz. Hoy el Señor simplemente le enseña que usted pueda perdonar. ¿Para qué? Para que usted tenga el poder como hijo de Dios. Yo le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor está con usted y será hasta la próxima. Bendiciones. Solo por tu amor no hay más condenación.